que forman parte de varias centrales de trabajadores para llevar a cabo un foro donde se dé la información al respecto de la reforma política, la propuesta que hay para modificación del apartado A y sobre todo las implicaciones y consecuencias que podríamos tener. Para que se tenga un contexto general, se sepa que en este momento seguimos formando parte del apartado A. Sin embargo, conocer cuáles son las implicaciones, qué es lo que implica esta reforma política y sobre todo fijar postura al respecto de las distintas situaciones que se llegaran a presentar. Nada más quiero hacer un agregado al respecto de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Está el Sindicato Único de Trabajadores Académicos CONALEP, su secretario general es el licenciado Serrano. Está el compañero del CONAN, Carlos Galindo, que es el secretario de Relaciones. Está el secretario general de la Alianza del Tranviario, que es Benito Baena. Está la compañera de las prepas del Distrito Federal, su sindicato del CITIEN, que también es secretario general. Y el compañero Jordano Padilla, que muy amablemente nos presta su instalación para llevar a cabo este foro, es el secretario general. Aparte de ello, bueno, procedemos a los expositores, que son los que nos van a dar un conocimiento general de la situación de la reforma, el doctor Manuel Fuentes, el compañero Alejandro Nuevano, que representa a la organización, que cuando habla de la exposición nos va a dar grandes datos al respecto, y el programa que estamos proponiendo el día de hoy es iniciar con la exposición del doctor Manuel Fuentes, abrir inmediatamente después de su exposición una ronda de preguntas que estamos calculando que se lleve a cabo en 10 minutos. Si hubiera preguntas sin contestar, los compañeros de Situam les van a hacer llegar un papelito donde anoten la pregunta que tienen y que todavía se quede al respecto, entonces para darle actividad al evento, y se haría llegar al compañero Manuel Fuentes y a los sindicatos convocantes para darles una respuesta intermediata. Hay que anotar su pregunta, su nombre y el correo electrónico donde se puede hacer el contacto. Otra cuestión, inmediatamente después iniciaremos con la exposición del compañero Alejandro Nuevano, que tiene una exposición general de cómo se da la reforma política y los términos de los que se está impulsando. También ahí vamos a abrir una ronda de intervenciones de 10 minutos y las preguntas que no se puedan realizar también se le hará llegar por escrito al compañero, que nos va a dejar su correo electrónico para darles respuesta inmediato a su solicitud. Finalmente, después de las dos exposiciones de los compañeros que muy amablemente el día de hoy nos vienen a sacar de las dudas, vamos a tener una ronda de posicionamientos de los secretarios generales de las distintas instituciones, retomando que la finalidad es unir esfuerzos para luchar en contra de las modificaciones a las propuestas de modificación que se encuentran sobre la mesa en la Cámara de Senadores, y que es muy importante establecer el día de hoy un plan de acción que tendremos que seguir para defender las luchas conquistadas por los trabajadores. Entonces, ese es más que nada el programa en general. Vamos a tratar de apegarnos al mismo en lo más específico para darle celeridad y sobre todo que fluyan las preguntas y aquí se dé el debate y el posicionamiento. Sean bienvenidos a este primer encuentro y que sea para beneficio de todos los trabajadores de las instituciones sindicales. ¡Que viva el sindicalismo en México! ¡Viva! Gracias.
realiza un primer proyecto en colaboración del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Gobernación. Hay un primer proyecto de reforma política que se trabaja con las personas más cercanas al jefe de gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación. Este proyecto finalmente llega como propuesta a la Cámara de Senadores y obviamente el objetivo fundamental es crear una constitución en la Ciudad de México y buscar que pueda haber una homologación en lo posible del Distrito Federal con los estados, dado que no hay la autonomía correspondiente en lo que se refiere a la Asamblea Legislativa. Habrá que señalar que es precisamente el pasado 14 de diciembre donde todas las fuerzas legislativas de la Cámara de Senadores en distintas comisiones se reunieron para firmar un proyecto, sobre todo de las comisiones correspondientes. Este proyecto intervinieron varios senadores a los que voy a dar lectura, quienes participaron. Participó la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo del senador Enrique Burgos, de José María Martínez, Alejandro Encinas, Daniel Amador, Areli Gómez, Diva Adamira, Ricardo Barroso, David Enchina, Raúl Gracia, Sonia Mendoza, Fernando Torres, Pablo Escudero y Manuel Barro. Por la Comisión del Distrito Federal firmaron el documento Mario Delgado, Mariana Gómez del Campo, Joel Ayala Almeida, Lisbeth Hernández, Ana Lilia Herrera, Gabriel Cuevas, Ernesto Cordero, Alejandra Barrales, Pablo Escudero, Dolores Padierna y David Monreal. Por la Comisión de Puntos Legislativos, Graciela Ortiz, Fernando Torres, Ángel Robles, Fernando Núñez, Manuel Cavazos. Por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia, Miguel Ángel Chico, Zoe Robledo, Enrique Burgos, Sonia Mendoza. Y por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, Claudia Flaubowitz, Mariana Pilar Ortega, René Juárez y Luis Fernando Salazar. Es un documento el cual consta de 480 páginas y en el mismo aparece la cláusula, en el transitorio sexto de ese documento lo siguiente: dice establecer que los trabajadores de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, a sus organismos autónomos, así como a las entidades paraestatales de la Administración Pública Local, se sujetará al régimen que establece el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Este documento ha pasado una primera fase y, como he dado lectura, fueron precisamente 5 las comisiones que firmaron ese documento. Está precisamente ya para que el Pleno apruebe ese documento. Obviamente es un tema bastante delicado, dado que está planteando una reforma al artículo 123 de la Constitución, pero por otro lado ordena que en la nueva Constitución de la Ciudad de México se establezca claramente de que los organismos autónomos y los organismos descentralizados pasan al apartado B. ¿Esto qué repercusiones tiene precisamente para la legislación en general? Obviamente sobre la temática de los derechos adquiridos de los trabajadores. Los trabajadores que están sujetos en los organismos descentralizados y los organismos autónomos tienen una diferencia. Los trabajadores de los organismos descentralizados, ya desde el año de 1990, se dio una definición por parte de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se establece que los organismos descentralizados deben regirse por el apartado A de la Constitución. Y obviamente esto con todos los derechos que esto implica. Y derivado precisamente de la inclusión de un artículo en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el artículo primero, en donde se establecía que los organismos descentralizados deberían de formar parte del apartado B.
Esto obviamente va en contradicción con lo que establece, fíjense bien, el punto B del artículo 123, apartado A, en la fracción 31, en donde se establece claramente de que los organismos centralizados serán del apartado A. La Suprema Corte de Justicia determinó que los trabajadores de los organismos centralizados tenían ese carácter. Aquí hay un problema que me parece muy delicado porque también implica a los organismos autónomos. ¿Cuál ha sido la suerte de los organismos autónomos? Entre otros, yo podría decir que está desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el Banco de México, pero también están universidades autónomas, en este caso la UNAM, la UAM y demás que tienen ese carácter. En el caso de las universidades públicas, el artículo 3 expresamente señala de que deberán regirse sus relaciones en el apartado A del artículo 123 de su Constitución. Pero habrá que señalar que en la Ciudad de México hay organismos autónomos, en este caso como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que obviamente tiene ese carácter, y el hecho de que se esté implicando en el artículo 123 de la Constitución de la Ciudad de México, que hable en general de organismos autónomos, obviamente estaría teniendo como consecuencia que todos los organismos autónomos de la Ciudad de México tendrán el carácter que están sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional. En el caso que estamos comentando, los organismos descentralizados también estarían quedando en ese sentido. Habrá que señalar de que hay establecidas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que cuando se hace una reforma constitucional y llega a afectar derechos adquiridos, quedan sin efecto los derechos adquiridos, y en todo caso lo que tiene preeminencia es precisamente lo que establece la propia Constitución. En un momento determinado no se puede alegar de que ya se tiene derecho anterior a un contrato colectivo de trabajo, sino que la Constitución llega como barredora y efectivamente anula todos estos derechos. Aquí habrá que preguntarnos cuáles son las consecuencias de una reforma de esta naturaleza, no solamente para los trabajadores que laboran en la administración pública del Distrito Federal, sino efectivamente para todos los trabajadores de organismos descentralizados y de organismos autónomos de la República en general. Habrá que señalar que en el ámbito de la administración pública hay tanto organismos descentralizados a nivel federal como a nivel estatal, como a nivel municipal. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en el Distrito Federal hay organismos descentralizados como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual es un organismo que depende directamente de la administración pública del Distrito Federal, pero hay algunos otros, como por ejemplo el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, que es un organismo federal, pero es un organismo descentralizado por ese ámbito. Hay incluso, por ejemplo, en el ámbito municipal, algunas entidades de servicios de aguas y demás, en donde son incluso los gobiernos municipales los que están precisamente administrando ese tipo de empresas que son auxiliares precisamente de la administración pública en general. Habría que entonces señalar varios aspectos de las repercusiones que pudiera tener una reforma de esta naturaleza. Se está planteando que haya una inclusión de estas disposiciones en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto que traería como consecuencia que precisamente estaría estableciendo un nuevo elemento de que los organismos descentralizados, como en este caso, estarían pasando al apartado B, podría establecerse ya por parte de la Suprema Corte de Justicia un nuevo criterio que pudiera alcanzar a todos los organismos descentralizados para que estuvieran sujetos al artículo 123 de la Constitución. Es decir, el peligro grave, como lo estamos observando, es de que la Suprema Corte de Justicia, por supuesto que no es un poder autónomo, sino que depende directamente del presidente de la República en turno. En el caso particular, Enrique Peña Nieto, de los 10 ministros de la Corte, tiene 4 en este momento y está a punto de que pueda lograr tener un quinto ministro ya suyo de la Suprema Corte de Justicia. Esto que traería como consecuencia que obviamente en la parte legislativa, en la parte judicial, hubiera un control que pudiera efectivamente estar planchando todo lo que se refiere a este tipo de reformas que son muy delicadas. ¿Qué
¿Qué consecuencias habría, obviamente, en lo inmediato? Por supuesto que para los trabajadores, en este caso del Distrito Federal, el hecho de pasar al apartado B del 123 constitucional, obviamente la cuestión sería anular fundamentalmente el derecho de huelga. El derecho de huelga, establecido como un elemento fundamental para la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Ese es el elemento que más incomoda precisamente a las administraciones públicas y en particular de los sindicatos más avanzados, más organizados, son precisamente los trabajadores de los organismos centralizados, en este caso del Distrito Federal y de los organismos autónomos. De darse una reforma de esta naturaleza, lo que establece la propia Constitución para poder llevar a cabo una huelga es que tiene que haber una violación general y sistemática de cada uno de los derechos para que se pueda llevar a cabo esta suspensión de labores en un momento determinado. Ya la historia de nuestro país, desde 1960, que se crea el apartado B, nos da muestras de que no ha habido un solo grupo de trabajadores que haya podido llevar a cabo un movimiento de huelga, y lo que hacen finalmente son paros de labores, suspensiones colectivas, pero finalmente nos empujan a un tema de ilegalidad, porque cualquier presión que se pueda estar ejerciendo siempre está precisamente la amenaza de que puedan ser despedidos por esta posibilidad de que presionen por otra vía. Por otro lado, es muy diferente tener un contrato colectivo de trabajo a tener condiciones generales de trabajo. La ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, precisamente establece que las condiciones generales de trabajo, los sindicatos solamente participarán para dar una opinión sobre lo que deben de regir las condiciones de trabajo, y es precisamente el patrón quien fija las condiciones de trabajo. Es decir, el sindicato solamente puede decir yo opino, pero el patrón dice así van a ser. Y aquí se establece de que las revisiones serán cada 3 años y obviamente sin ejercer el derecho de huelga. ¿Qué consecuencias hay precisamente con esta posibilidad de reforma que se está amenazando? Bueno, obviamente va directamente a afectar los salarios de los trabajadores, va directamente a afectar la estabilidad del empleo de los trabajadores, en este caso de organizaciones, organismos descentralizados y organismos autónomos, y obviamente las consecuencias son muy delicadas en general para lo que se refiere a los derechos de los trabajadores. Habría que señalar que la existencia de los derechos individuales que tienen los trabajadores se debe precisamente a la existencia del derecho colectivo. Si no hay derecho colectivo, no hay otros derechos. Y obviamente lo que están buscando es precisamente ayudar con esta modificación, esta consecuencia. Obviamente aquí lo que habría que estar considerando de que tanto los senadores que han suscrito precisamente este documento, algunos señalan que no se dieron cuenta de lo que estuvieron firmando, otros dicen que fue precisamente alguna medida del gobierno federal que les metió allí un agregado, pero finalmente de la lectura del documento se ve claro que efectivamente la intención estaba ya elaborada, como les decía al principio, precisamente por una comisión de funcionarios del gobierno del Distrito Federal y de funcionarios del gobierno federal, y después vino esta discusión en el ámbito de la Cámara de Senadores, en donde finalmente se aprueba por la totalidad de los grupos parlamentarios, sin objeción alguna, este documento que se da en este caso. Lo que habría que señalar es entender muy bien cuál es el elemento importante de los organismos descentralizados. Los organismos descentralizados son precisamente un auxiliar de la administración pública federal, de la administración pública local o municipal, precisamente para llevar a cabo las actividades que se vienen desarrollando, pero se quedó claro de que a diferencia de los organismos desconcentrados que forman parte de las dependencias federales o demás y del Ejecutivo, estos no tienen derechos colectivos, están anulados, pero los organismos descentralizados, desde su origen, la discusión fue, y les digo yo, desde 1990, una importante conquista que logró este escenario. Por eso nos encontramos que varios organismos descentralizados ahora tienen una situación mixta, porque algunos tienen en el ámbito colectivo condiciones generales de trabajo y en el ámbito individual de rige el apartado A.
precisamente en las reformas que se llevaron a cabo de la Ley Federal del Trabajo fue el planteamiento de los diputados, sobre todo del sector priista y panista, de buscar una inclusión para que los organismos descentralizados y los organismos autónomos de una vez quedaran en el apartado B del 123 constitucional. Hubo grupos de abogados del sector Coparmex que estaban planteando precisamente de que en la reforma laboral se diera esta inclusión. No se pudo y ahora se está viendo esta posibilidad, y además no solamente es una posibilidad, sino que este dictamen ya está suscrito, está firmado, insisto, por los senadores a los que he dado lectura y suscribieron este documento. Recientemente, gente cercana a los senadores se les ha hecho el planteamiento, ellos dicen que estarían dando marcha atrás, pero el problema es que quienes dicen que dan marcha atrás son precisamente una minoría de senadores. Quién sabe cuántos intereses habrá detrás de todo esto, porque obviamente a algunos les interesa una mayor autonomía de la Ciudad de México, pero obviamente pareciera que la moneda a cambio sería afectar precisamente los intereses de los trabajadores. Yo quisiera concluir para señalar de que una reforma de esta naturaleza sería precisamente una de las consecuencias más de estas reformas estructurales que se han venido desarrollando. La primera que se dio precisamente el día 30 de noviembre de 2012 con la reforma a la legislación laboral, que trajo como consecuencia la flexibilización de los contratos de trabajo, obviamente el hecho de que no hubiera estabilidad en el empleo y la presencia de empresas outsourcing. Después, precisamente la reforma constitucional del 26 de febrero del año 2013, en donde se reformaron los artículos 3 y 73 de la Constitución, y en donde se estableció anular los derechos de los trabajadores del magisterio. Ellos no tienen ya derechos en materia de ingreso, permanencia en el empleo, promoción, para que puedan participar como organización sindical, y prácticamente sus derechos de estabilidad de empleo están anulados. Después, la reforma a la Constitución, precisamente en diciembre de 2013, a los artículos 25, 26 y 27, en donde se establecen modificaciones y que trae como consecuencia la privatización del sector energético y del sector eléctrico, y que finalmente trajeron una reforma importante el pasado 11 de agosto del año 2014. Estas reformas, para concluir, en el sector eléctrico se establece la facultad de imponer una premisa en el caso de la huelga para los trabajadores del sector eléctrico o de aquellos trabajadores que precisamente en el ámbito del sector energético puedan llevar a cabo una presión de trabajo y que obviamente plantea un tema muy delicado, porque esta reforma energética trae también esta afectación. Y ahora precisamente esta pretensión suscrita el pasado 14 de diciembre de 2014, en donde se aprueba este dictamen. Entonces, en conclusión, señalar que esta no es una amenaza, es un tema ya que tiene forma, que está aprobado por los senadores y que está por pasarse al pleno, y efectivamente se está en una situación de emergencia, de que llevar a cabo una situación de esta naturaleza prácticamente anularía el derecho colectivo de todos los trabajadores. Ya los trabajadores del sector privado están con el problema de los contratos colectivos de protección que no les impide en los hechos llevar a cabo el ejercicio de huelga, y obviamente son los trabajadores de los organismos descentralizados y organismos autónomos uno de los últimos sectores en el país que realmente tiene alguna apariencia de ejercicio de derecho colectivo con todo lo que significa. Todos sabemos que siempre el principal problema es el presupuesto, que siempre es muy complicado estar negociando con los gobiernos precisamente por esta limitación que se debe en este sentido. Sería parte de los comentarios y por supuesto